Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Ahora vamos a continuar con algo más de la clase en cuanto a la nomenclatura de los compuestos inorgánicos. Vamos ahora a ver lo que son los compuestos ternarios o terciarios. Ya vimos nosotros los compuestos binarios, que eran los que estaban formados por dos elementos, ¿sí? Y ahora vamos a ver los compuestos terciarios, pues como su palabra lo dice, terciarios, están conformados por tres elementos. Y comenzamos con los hidróxidos, más conocidos como bases o álcalis, que tienen un grupo encerrado de oxígeno e hidrógeno, ¿no? Entonces, entre esos ejemplos podemos citar la formación, ¿no? ¿Cómo se forman? Pues nos dice que la formación puede estar dada por la presencia de un óxido básico, o más conocido como un óxido metálico, más una molécula de agua, ¿sí? Entonces, aquí lo que está ocurriendo es una reacción. En esta reacción estamos viendo, voy a escribir esta primera, ¿sí? Aquí tenemos el óxido metálico de potasio, un óxido de potasio, donde el potasio estaba con más 1 y el oxígeno con menos 2, neutralizado, queda así la fórmula, ¿ya? Más una molécula de agua, y esto me daba una igualdad de escribir esta fórmula como tal, ¿no? Cuando los óxidos se mezclan con el agua, pues forman hidróxidos. Entonces yo tendría aquí al potasio uniéndose a un grupo OH, formando un hidróxido, ¿sí? Pero como es una reacción, vamos nosotros en las reacciones, necesitamos balancear los elementos, es decir, que lo mismo que está de este lado tiene que estar acá, ¿sí? Lo único que ha cambiado es la forma, ¿sí? Pero los elementos continúan. Tenemos potasio, hay potasio. Tenemos oxígeno, hay oxígeno. Y tenemos hidrógeno, hay hidrógeno, ¿sí? Entonces, vemos aquí, ¿no? Hay dos potasios y acá solamente hay uno. Entonces, yo tengo que colocar un número que me permita a mí equilibrar esa cantidad de potasio, ¿sí? Y el número que voy a colocar va a ser el 2, ¿sí? Como coeficiente. Entonces yo digo 2 por 1, 2 potasio. Oxígeno, tengo 1 más 1 que hay acá, 2. Entonces aquí solamente tenía 1, pero como ya había colocado este coeficiente, 2 por 1, 2. Y finalmente hidrógenos, tengo 2, y acá al multiplicar este coeficiente por este hidrógeno que está aquí, tengo 2. Entonces la reacción está balanceada, hice un balanceo por tanteo, ¿sí? Otra forma de formular los hidróxidos, quizás haciendo a un lado esta parte de la reacción, para hacerlo un poco más rápido, simplemente sería de coger el metal, ¿sí? Colocamos el metal y escribimos un grupo OH, un grupo hidróxido, ¿sí? Y vamos a utilizar las valencias. Escribimos valencia más 1. El hidróxido siempre va a tener una carga negativa de menos 1, y al neutralizarse nos quedaría así. Y esto es igual a escribir así, ¿no? Cuando tenemos la unidad entre el paréntesis, ya no es necesario utilizar este paréntesis, ¿sí? Ya no es necesario utilizarlo. Simplemente lo dejamos el grupo o los oxígenos e hidrógenos lo dejamos sin paréntesis, ¿sí? Entonces tendríamos ahí la fórmula del hidróxido de potasio. Lo mismo ocurre en el caso de el hidróxido de calcio, el hidróxido de aluminio, ¿no? Lo mismo ocurre por reacción, tenemos esto, pero por formulación directa, pues lo podemos hacer de manera directa. Miren, en el hidróxido de aluminio simplemente
con, con utilizar, voy a escribir el metal, ¿sí? Y voy a escribir al grupo hidróxido, carga -1, el aluminio tiene +3, los neutralizo, ¿sí? Me queda así, y esto me queda finalmente así, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta y analizan, ¿no? La fórmula está bien escrita, ¿sí? Si ustedes observan esta estructura, aluminio OH entre paréntesis 3, aluminio OH entre paréntesis 3, ¿ya? Este 2 que está delante de la molécula del hidróxido de aluminio simplemente es el resultado del balanceo de esta ecuación, ¿sí? La fórmula está bien escrita como ustedes la ven aquí. Lo mismo ocurre con el hidróxido de potasio también, ¿sí? Este 2 que está aquí al frente simplemente es producto del balanceo que se tuvo que realizar en la reacción, pero la fórmula está bien escrita. Ahora vamos a analizar la nomenclatura, cómo se le da el nombre a los hidróxidos. Pues en la nomenclatura, al igual que en los demás compuestos, se utiliza un genérico y un específico. En el genérico siempre vamos a utilizar la palabra hidróxido, ¿sí? Vamos a utilizar en el específico el nombre del metal. Bueno, ya sea que este sea un metal de valencia fija, pues será simplemente el nombre del metal, pero si este metal tiene una valencia variable, podremos considerar nosotros los sufijos oso e ico, ¿sí? En la nomenclatura stock, pues se incluye, en la nomenclatura stock, ¿sí? Se incluyen los números de oxidación en romano de el metal, ¿sí? Y en la sistemática pues se utiliza los prefijos mono, ¿sí? Los prefijos mono, di, tri, tetra, ¿sí? Entonces podemos observar nosotros en el cuadrito, en este cuadro que está aquí, podemos observar cómo se dan los nombres, ¿no? Hidróxido de sodio en la tradicional, en la stock hidróxido de sodio 1 en romano, y en la sistemática, bueno, no se escribe monohidróxido de sodio, simplemente se dice hidróxido de sodio. En el caso de un elemento metálico que trabaje con una valencia variable, aquí tenemos al plomo trabajando con +4, su valencia más alta. Su nombre tradicional hidróxido plúmbico, stock sería hidróxido de plomo 4, y en la sistemática tetrahidróxido de plomo. Ahora tenemos ejercicios. Dice, escribe el nombre de las 3 clases de nomenclatura de los siguientes hidróxidos con la fórmula diagramática. Bueno, voy a escribir los nombres de uno de estos hidróxidos. Vamos a escoger el hidróxido de este hidróxido aquí, ¿no? El hidróxido de níquel. En este caso el níquel está trabajando con +3, sería un hidróxido niquélico, ¿sí? Entonces la nomenclatura tradicional para este hidróxido sería hidróxido niquélico, ¿sí? Hidróxido niquélico. La nomenclatura stock sería hidróxido de níquel. Su número de oxidación en romano. Y en la nomenclatura sistemática tendremos, como tiene 3 grupos de hidróxido, entonces sería trihidróxido
de níquel, ¿sí? Trihidróxido de níquel. Ahora vamos nosotros a hacer la estructura diagramática. Bueno, como solamente tenemos un níquel, vamos a escribir ese níquel. ¿Sí? Entonces vamos a enlazarlos. ¿Sí? Entonces, como podemos darnos cuenta, el níquel con su carga positiva pues está recibiendo, ¿sí? Está recibiendo electrones, ¿sí? Está recibiendo electrones de el oxígeno, ¿sí? El oxígeno que está enlazado también con los hidrógenos. Entonces cada uno está completo, ¿no? El hidrógeno con 1, los oxígenos con 2, y el níquel con 3, ¿no? Está completa la formulación diagramática. Bien, y pues de la misma forma ustedes irán realizando cada uno de los demás compuestos de hidróxidos que tenemos ahí. Ahora pasamos a los ácidos oxácidos u oxiácidos. Bueno, estos de aquí, que en su formación nos dice que está constituido por óxidos ácidos, o también llamados óxidos no metálicos, más una molécula de agua, ¿sí? Más una molécula de agua. Entonces, en este caso, vamos a encontrar nosotros que el hidrógeno siempre va a trabajar con una oxidación de +1 y el oxígeno con una oxidación de -2. Entonces, una forma muy práctica de conocer cuál es el valor, ¿sí? Cuál es el número de oxidación del elemento central. En este ejemplo tomamos en cuenta al ácido sulfúrico, ¿sí? Miren cómo yo voy a formular aquí el ácido sulfúrico. Lo voy a obtener a partir del óxido ácido. Voy a escribir aquí, ¿sí? Azufre y oxígeno. Como el nombre me dice sulfúrico, yo sé que el azufre tiene 3 valencias positivas, +2, +4 y +6. Entonces, +2 es hipooso, +4 es oso y +6 es ico. Entonces escribo +6, -2 para el oxígeno, neutralizo, simplifico y la fórmula me queda así. ¿Sí? Le sumo la molécula de agua y esto me va a quedar así. Hidrógeno, 2 hidrógenos, un azufre, y oxígeno tengo 3 + 1, 4. Entonces la fórmula coincide con la que está aquí abajo, ¿no? Muy bien, entonces tengo correcto eso, tengo correcto. Ahora, cuando en alguna pregunta el profesor diga, a ver, ¿con qué valencia está trabajando el átomo central ahí? ¿Cuál es el átomo central? El azufre, ¿sí? El azufre es el átomo central. Ya, entonces, no sabemos cuál es ese valor, ¿sí? Del azufre. ¿Cuál es el valor que tiene el azufre ahí? Para calcularlo, simplemente nosotros multiplicaríamos. Ya sabemos que el oxígeno siempre va a tener -2 y el hidrógeno +1. Entonces, al multiplicar este número de oxidación por el subíndice que tiene el oxígeno, yo tendría que -2, ¿sí? -2
por 4, eso me da igual a menos 8. ¿Sí? Y yo tendría aquí con el hidrógeno, esto es con respecto al oxígeno, ¿sí? Con respecto al hidrógeno, yo tendría más 1 por 2, ¿sí? Por estos dos, este 2 de subíndice que tiene el hidrógeno, pues tengo yo más 2, ¿sí? Ahora, como tengo esos dos números, pues yo tengo que encontrar un número que matemáticamente aquí, entre estos otros dos resultados, me dé la neutralidad, es decir, me dé 0, ¿ya? Entonces, si yo escribo esto así, ¿sí? Si yo escribo menos 8, ¿sí? A ver, vamos a escribirlo en orden. Vamos a escribir el hidrógeno. Voy a escribir primero para el hidrógeno, me dice que salió más 2, ¿ya? Y para el oxígeno tengo menos 8, y esto me tiene que dar igual a 0. Entonces significa que el número que voy a encontrar aquí va a ser 6, ¿sí? ¿Ya? Entonces aquí tengo 2 más 6, 8, menos 8, 0, ¿sí? Ahora, este número, para encontrar este número, nosotros debimos de, en este caso, de considerar también el subíndice aquí, ¿no? Como tenemos 1, ¿sí? 6 por 1, 6. Entonces nos da 0. Bien, y aquí está todo el proceso, ¿no? Aquí está todo el proceso. Bueno, aquí se lo indica de otra forma, que también llegamos al mismo resultado, diciendo que primero sacamos los valores tanto del hidrógeno para el oxígeno, realizamos la operación, más 4 menos 14, ¿sí? En este caso, más 4 menos 14 nos da menos 10, pasamos a positivo y le dividimos para el subíndice que tiene el elemento, y eso nos da más 5. En este caso tenemos nosotros al ácido pirofosforoso, ¿sí? Pirofosforoso, y aquí pirofosfórico, y tenemos el fósforo con más 5. Ok, entonces vamos avanzando. Para la nomenclatura nos dice que siempre se va a utilizar el genérico ácido, la palabra ácido, y luego el específico será el nombre del compuesto, en este caso del óxido no metálico, anhídrido, ¿sí? Entonces miren aquí como en este proceso tenemos óxido nítrico más H2O nos forma ácido nítrico, ¿sí? Ácido nítrico. En este caso el nitrógeno estuvo trabajando con más 5. ¿Y qué tal si el nitrógeno hubiera trabajado con más 3? Ahí hubiéramos obtenido el ácido nitroso, ¿sí? En este caso, como el nitrógeno estuvo trabajando con más 5, al momento de darle el nombre en la nomenclatura stock, en el sistema stock, se coloca el número de oxidación del nitrógeno en número romano, ¿sí? Y en la sistemática pues se utiliza, en este caso el término del oxígeno que está en el ácido, se utiliza el término oxo, ¿sí? Dioxo, trioxo, etcétera, etcétera, ¿no? Y se utiliza la terminación ato, ¿sí? Ato del no metal, ¿sí? Ato del no metal, en donde se indica su número de oxidación en número romano. Es decir, miren, aquí hay como una fusión con la stock, ¿no? Porque utiliza el número de oxidación en romano. Entonces, este nombre del ácido nítrico en la sistemática nos quedaría, como tiene 3 oxígenos, trioxo,
¿sí? El nombre del no metal terminado en ato, nitrato, ¿sí? Número de oxidación, como estuvo trabajando con más 5, 5 en romano, y finalmente de hidrógeno, ¿sí? Entonces, realmente, bueno, lo que ustedes observan aquí es una reacción. Esto es una reacción, ¿sí? Pero la forma de formularlo de una manera directa en la que nos salga simplemente la fórmula es la que les presenté hace unos instantes. Aquí tenemos un ejemplo de desarrollo de ácidos con el yodo, que es un elemento de la primer familia de los halógenos, ¿sí? Entonces aquí tenemos, ¿no? El yodo trabajando con su valencia más baja, más 1, luego con más 3, luego con más 5 y luego con más 7, sumándole las respectivas moléculas de agua, y que nos da las formulaciones, ¿no? Esto nos da una formulación en proporción 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3 y 1, 1, 4. Bueno, nos dice aquí que debemos formular los siguientes ácidos oxácidos, ¿no? Entonces aquí podemos coger un ejemplo. Vamos a escoger al ácido perclórico. Vamos a escoger al ácido perclórico. Para el ácido perclórico yo parto de el cloro con el oxígeno. El cloro estaría trabajando con más 7, oxígeno menos 2, no cambia esto, ¿sí? Y tenemos esa formulación. A esta formulación de óxido le sumamos la molécula de agua y nos quedará hidrógeno 2, cloro 2 y oxígeno 8, ¿sí? Se puede simplificar. Simplificamos mitad, mitad y mitad, ¿sí? Y esto nos quedaría así. Su nombre lo dice, ácido perclórico, porque el cloro estaba trabajando con más 7. Correcto. Pueden ustedes seguir practicando con los demás ejercicios.